Bienvenidos y bienvenidas a este curso de plantas para interior. Mi nombre es Sebas y bueno, vamos a hacer un recorrido por un montón de aspectos que tienen que ver con el cuidado de plantas, entender cómo cuidar una planta, qué es una planta de interior, qué herramientas utilizar. Este curso va a constar de varios módulos, este es el primero, así que si estás llegando a este video, estás arrancando súper bien. Y en este video me gustaría profundizar un poco sobre qué es una planta de interior, a qué llamamos planta de interior, por qué está esta diferencia entre algunas plantas y otras, por qué algunas son de interior y otras no. Bueno, la idea es repasar un poco todas esas cuestiones. Y el objetivo del video de hoy es justamente eso, que puedas entender y categorizar plantas en función de su origen, en función de cómo han sido cultivadas y para saber principalmente si puedes cuidarlas adentro de tu casa sin problemas. Ya que no todas las plantas que conocemos que existen en el mundo pueden ser cuidadas en interior. No todas tienen esa cuestión de adaptabilidad o de aclimatación a ambientes interiores, entonces la idea es repasar un poco por ahí, arrancar por el principio para tener buenas bases y después sí seguir avanzando sobre algunos conceptos más puntuales como la iluminación, como la humedad ambiental, como el control de plagas, fertilización, etc. Pero primero necesito que sepas bien de qué consta una planta, las partes, qué herramientas vamos a utilizar para cuidarlas o qué es indispensable tener. Por ahí va el video porque en internet podemos encontrar un montón de productos que son tipo gadgets que te van a ayudar a cuidar plantas. La idea de esto es que sea simple, que vos puedas cuidar plantas con cosas que tengas en tu casa o que puedas conseguir cosas que sean baratas de tener, básicamente. Bien, arrancamos por el principio. ¿Qué es una planta de interior? Cuando hablamos de plantas de interior, hablamos de plantas que tienen un origen tropical o subtropical. Y esto está relacionado con el hábitat, el hecho de que sean para interior, porque usualmente las plantas que vienen de esos lugares crecen a la sombra de otras plantas más grandes. Y esas plantas más grandes usualmente son árboles, que adentro de una casa, si bien hay excepciones, ya lo vamos a hablar, usualmente árboles de copa grande y de troncos grandes y demás, medio que no vamos a tener. Cuando hablamos de plantas de interior hablamos de, por ejemplo, philodendrons, como este que tengo acá. Este es un philodendron florida, que bueno, es una planta herbácea, por así decirlo. Herbácea significa que tiene como sus órganos son más carnosos y no tan leñosos, ¿sí? Esa es la importancia, y que pueden ser trepadoras, pueden ser rastreras, que la diferencia entre trepadora y rastrera es justamente la forma en que crecen. Las trepadoras van hacia lo vertical y las rastreras, como por ejemplo en este caso, este Philodendron gloriosum, es una planta rastrera, no va a trepar hacia lo vertical, sino que va a ir creciendo de forma horizontal a través del contenedor en el que esté. Entonces, estas plantas van a ser herbáceas, van a tener sus órganos bastante turgentes, pero no van a ser leñosas. Y esto tiene que ver, como les decía antes, con esta cuestión de que crecen en entornos tropicales, subtropicales, porque vamos a tener plantas muy grandes, árboles, que van a estar haciendo sombra con su follaje. Entonces todas estas plantas van a crecer debajo de esa sombra. Y por eso son aptas para que las cuidemos adentro de casa. En los interiores de nuestras casas vamos a tener usualmente alguna ventana, alguna puerta, alguna entrada de luz natural probablemente. Entonces, esas entradas de luz no van a ser sol directo, netamente sol directo. Esa entrada de luz va a estar limitada, por así decirlo, por qué orientación tenga esa abertura, si tenés edificios circundantes, si va a llegar de forma de rebote, no importa, pero la luz que va a llegar a tu casa siempre adentro va a ser inferior a la que allá afuera. Entonces encontramos ese paralelismo de que la luz que ingresa a través de nuestras ventanas, las puertas, las aberturas, va a ser mucho menor que la que hay afuera. Entonces va a ser luz filtrada. Aunque llegue de forma directa al sol, va a ser filtrada porque adentro de tu casa va a empezar a rebotar por todos lados y bueno, eso es lo que te da la iluminación en tu casa y también va a ser la fuente de luz para que estas plantas hagan fotosíntesis. Entonces, básicamente el interior funcionaría como la sombra de esos árboles que están en la selva, ¿sí? Por otro lado, en el interior de una casa también vamos a tener diversas características que son similares a los climas tropicales. Quizás afuera pueda ser 4 grados, pero adentro de casa probablemente tengamos algún tipo de calefacción,
tengamos un reparo de lo que es la temperatura exterior y lo que pasa adentro. Tratamos siempre de tener una temperatura de confort. Y justamente la temperatura que es de confort para nosotros es la temperatura en que estas plantas van a crecer correctamente. Entonces, fíjense, ya tenemos dos paralelismos con lo que es la sombra de los árboles de la selva. Tenemos la temperatura, que adentro de un hogar va a estar más controlada, o por lo menos vamos a hacer cosas para que sea un ámbito de confort, y la iluminación, que va a estar filtrada, aunque ingrese de forma directa, no va a ingresar a toda tu casa de forma directa, va a ingresar a través de la ventana. En ciertos sectores tendrás luz directa, pero el resto se empieza a rebotar por las paredes, los muebles, las cosas, y vas a tener una iluminación adentro de tu casa que también va a ser muy similar a la de la selva. Por eso es muy importante a la hora de elegir plantas que elijamos plantas que tengan justamente ese hábito o ese origen, ¿sí?, como especie. Pero básicamente a la hora de elegir una planta para interior tenemos que buscar especies que vivan en esos entornos similares a los que tenemos adentro de casa. Acá yo les traje algunos ejemplos, hice foco en un género que es el género de los philodendrons. Este ya se los mostré antes, es el Philodendron gloriosum. En este caso es un gloriosum dark form, pero también hay otras variantes de esta misma especie con las venas de las hojas menos marcadas, ¿sí?, menos blanco. Este que les mostré anteriormente es un Philodendron florida. Me encantan estas hojas, cómo se ven, esta formita que se va formando cuando las hojas van madurando. Fíjense, estas de acá son más chiquititas, que son las primeras que hizo, y esta de acá ya tiene como otras formas. Esto fue madurando a medida que fue creciendo. Y además también les traje un Philodendron micans, que este me encanta, me parece muy lindo, es un Philodendron trepador. Miren lo que es este ejemplar, es bárbaro, tiene un montón de plantitas. Así que nada, les traje hoy para mostrarles este género que es Philodendron, porque es uno de los que mejor se adapta a interiores. No son plantas que requieran un montonazo de luz, porque ya vamos a ver en el episodio de iluminación que hay algunas que, si bien son para interior, requieren un poco más de luz que otras. Estas, digamos que están en un punto medio y que son bastante fáciles de cuidar justamente por eso, porque no son tan exigentes con un montón de cuestiones. Obvio que puede haber excepciones, puede haber especies que requieran ciertos cuidados diferenciados, por eso en el canal tienen videos de la sección Cuidando Plantas, en donde justamente hablo de esas diferencias, ¿no? Y bueno, antes yo les comentaba que podemos tener también plantas que usualmente crecen en sol directo, en exterior sol directo, que quizás son árboles adentro de nuestras casas. Como por ejemplo el Ficus lirata o el Ficus elástica, que también es conocido como el gomero, o la Strelitzia nicolai o la Strelitzia reginae, que la tengo acá atrás. Esta planta que ven ahí atrás, bueno, es una planta típica de entradas de edificios que van muy bien en interior y también van muy bien en exterior. ¿Eso por qué sucede? Sucede básicamente porque hay plantas que tienen un umbral de adaptabilidad, o son plantas que se adaptan mejor a los cambios de condiciones. Pueden aclimatarse a diferentes situaciones. Y capaz se están preguntando, ¿qué es aclimatarse? Bueno, la aclimatación es un proceso en el cual desde la producción, o sea, desde el vivero productor, se expone a las plantas primero a condiciones súper altas de iluminación, temperatura, humedad, todo ideal, pero con la iluminación un poco más saturada, digamos, un poco más allá de lo que pasaría dentro de una casa. Eso es porque se busca productividad, se busca que las plantas crezcan lo más rápido posible, se vuelvan lo más fuerte posible, hagan mucha fotosíntesis, se las fertiliza, porque justamente están trabajando un montón en esos invernaderos. Entonces se obtiene una producción mucho más rápida que si tenemos poca luz, si tenemos temperaturas más bajas, si tenemos fluctuaciones en las condiciones ambientales. Pero llega un punto en que esas plantas se empiezan a decidir si van a ser para exterior, o sea, para, no sé, un proyecto de paisajismo de algún parque o algún balcón, o para ese tipo de situaciones. Entonces se decide qué parte se va a destinar hacia lo que es para exterior y qué parte para interior. Todo lo que es para exterior se sigue cultivando en las mismas condiciones, que es muchísima luz, incluso a veces hasta sol directo, apenas filtrado, por una cuestión de que en las grandes producciones se pueden utilizar
alguna malla de sombreo porque, no sé, puede haber granizo, la lluvia las puede romper, etc. Entonces esas mallas sirven para eso, pero básicamente reciben un montón de luz. Pero todo lo que es para interior pasa por un proceso que se llama rustificación. Ese proceso es básicamente agarrar esas plantas que están en esas condiciones altísimas de todo y se las empieza a exponer cada vez a un poco menos. Primero se las sombrea, no sé, un 10%, esas mismas plantas 3, 4 semanas después se las sombrea un poco más, entonces de a poquito se va corriendo esa cantidad de luz excesiva que están recibiendo y le van bajando la intensidad de iluminación. Llega un punto en que llegan al 40-50% de la cantidad de luz que estaban recibiendo y esas plantas se van rustificando, se van aclimatando, van acomodando básicamente sus células, van acomodando sus tejidos para sobrevivir en esas condiciones, ¿sí? No es lo mismo agarrar una planta que está en sol directo y mandarla a la sombra que hacer todo este proceso que es más paulatino, es como más lento, pero te asegura de que después esas plantas vos las puedas meter en un interior y no se estresen. Si uno le cambia muy fuertemente las condiciones a una planta que está en exterior y la manda al interior, o al revés, está en interior y la manda directo a sol directo, ahí empezás a tener problemas, porque el cambio es muy brusco, los tejidos están como acomodados y trabajando de tal manera para cierta cantidad de luz. Cuando uno cambia bruscamente, ahí tenemos un problema. Por eso es importante entender esto, porque no todas las plantas pueden ir para interior, pero hay algunas que están en exterior y que con un proceso de aclimatación y rustificación se pueden llevar a que sean plantas para interior. Eso depende mucho de las especies. Hay especies que toleran o tienen como un umbral de adaptabilidad, entonces se pueden adaptar a mucha menos luz, pero no todas, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, por eso hay que confiar en quien te vende las plantas, de que sabe de que están siendo aclimatadas o que están siendo rustificadas, como para que vos te lleves la mejor experiencia. Porque después, claro, vos te compras la planta, te la llevas a tu casa, la ubicás y empezás a tener un montón de problemas. Que muchas veces parten de que las plantas no están aclimatadas o que están aclimatadas para otra situación ambiental que no es la del interior. Así que vamos a encontrar en el mercado un montón de plantas que me pueden decir, che, pero esto también es un árbol y se cultiva en interior. Bueno, sí, justamente por todo esto que les estuve hablando de la adaptabilidad y la aclimatación, que algunas especies lo toleran y otras no. En toda esta cuestión, en los últimos años, ha crecido, pero un montón, exponencialmente diría, la cantidad de plantas que hay adentro de una casa. Si comparamos con hace 10 años atrás, vamos a ver que hay una tendencia, pero totalmente distinta. Es como un plot twist en esta historia, porque de repente la gente dejó de coleccionar cosas o sigue coleccionando cosas, pero también ahora entró esto de tener vida adentro de nuestros ambientes. Y esto tiene muchos beneficios. La pandemia fue como un punto de inflexión, me parece, porque todas las personas pasamos un montón de tiempo adentro de nuestras casas, en cuarentena, entonces empezamos a ver que necesitábamos quizás ver que nuestros ambientes eran lindos, ver un poco de vida, ver que no solo había cosas adentro de la casa. Entonces empezamos todos, porque me voy a incluir, obviamente, a juntar plantas, a comprar más plantas, a empezar a entender un poco más sobre el cuidado de plantas. Y bueno, esto tiene muchos beneficios. En primer lugar, hay una cuestión de salud mental, básicamente, y es que cuando vemos verde es un color que de alguna manera nos pone más tranquilos, nos permite ver un poco más allá, no nos hace sentir como tan vacíos probablemente. Vamos a ver que si hay verde, todo cambia. Y principalmente si tenemos plantas, tenemos seres vivos bajo nuestro cuidado y que vemos que evolucionan y vemos que cambian y que van creciendo y que no sé, de alguna forma te regalan flores o te regalan aromas adentro de tu casa porque tienen flores aromáticas. Bueno, todo eso hace a una experiencia que creo que mejora mucho nuestro bienestar. Por otro lado también, las plantas tienen un intercambio con el ambiente constante. Capturan dióxido de carbono, lo convierten en glucosa y uno de los desechos, por así decirlo, de esa reacción, que es la fotosíntesis, es el oxígeno. Lo vuelven a liberar hacia el ambiente. Entonces, las plantas están absorbiendo dióxido de carbono del ambiente y liberando oxígeno. Claramente pueden mejorar la calidad del aire, depende cuántas plantas tengas. Si vos tenés esta plantita en el medio de tu casa y pretendés que sea un purificador de aire, no va a suceder.
Pero si tenés unas, no sé, 50 plantas, ahí haces la diferencia. Creo que la mayoría de personas que estén mirando este video o ya tiene 50 plantas o más, o ya tiene pensado quizás como armar una jungla dentro de su casa. Entonces, en esos casos, la calidad del aire mejora. El oxígeno es como se siente más puro el aire cuando hay muchas plantas. Entonces, ese es otro de los beneficios que podemos obtener al tener muchas plantas adentro de casa. Que también hay muchos mitos de que dicen que las plantas te dejan sin oxígeno, que no está bueno tener plantas en la habitación. Esos son mitos como medio viejos y arcaicos. Y la verdad es que no tiene sentido porque, como les digo, los cambios que hacen en el aire son como minúsculos, ¿sí? Nunca van a respirarse todo el dióxido de carbono que hay, nunca van a absorber todo el dióxido de carbono que hay o todo el oxígeno que hay, pero sí van a hacer unas pequeñas diferencias que creo que son positivas para el día a día y el aire que respiramos adentro de casa. Hay varios estudios, por ejemplo el que hizo la NASA, en los que se comprueba que esto es así. Así que pueden buscar si quieren estudios científicos sobre esto, seguramente van a encontrar, pero busquen el de la NASA que ese está súper bueno. Más allá de los beneficios que nos pueda traer a nuestra salud mental, por así decirlo, porque nos generan bienestar, nos generan alegría, nos generan un compromiso con un ser vivo, también hay beneficios que son estéticos. Claramente, un lugar sin plantas versus un lugar con plantas son distintos. Hay diferencias, se los ve mucho más lindos a aquellos que tienen plantas, así que es algo que para la estética va muy bien, para mejorar la estética de tu casa. A veces hay lugares que uno dice, oh, qué feo que es este cuarto o qué feo que es este ambiente X, no importa. Uno empieza a poner quizás algunas plantas y vas a ver cómo lo revalorizás un montón. Porque las plantas tienen eso, ya aportan de por sí, por la forma de sus hojas, por el color de sus hojas, el color de sus flores, inflorescencias, los aromas que despiertan. Bueno, visualmente y organolépticamente mejoran cualquier espacio. La verdad que es así y por eso también está esto que decía antes de esta tendencia mundial, que no es solo de Argentina y hablo desde Argentina, no. Lo digo desde un nivel global, ¿sí? En todos los países del mundo, por eso hay tantos videos de YouTube, por eso hay tantos contenidos en torno a las plantas y es porque realmente todo eso es bastante cierto. Así que bueno, hay varios beneficios a la hora de tener plantas, como estuvimos viendo, pero el que a mí más me interpela es esto de tener un compromiso, porque uno se compromete con este ser vivo de que crezca, de obtener hojas más lindas, más grandes, más vivas, ver cómo van evolucionando, porque hay muchas plantas que empiezan con un tamaño de hoja o una forma de hoja y a medida que van creciendo, van cambiando, van mostrando realmente cómo son, cómo es la especie, porque requiere madurez. Bueno, todo eso para mí son puros beneficios, así que si no tenés ninguna planta yo te invito a que arranques por lo menos viendo estos videos y que más o menos te hagas una idea de qué es una planta de interior. Sabiendo todas estas cuestiones sobre las plantas de interior, quiero hablarles ahora sobre las herramientas indispensables que yo considero que tienen que estar sí o sí y que son todas bastante simples y les aseguro que no necesitan mucho más que lo que les voy a mostrar. En primer lugar, este aparatito, que esto es un termohigrómetro. Es un relojito que lo que nos indica es temperatura y humedad ambiental en porcentaje. Esto me parece muy útil porque podemos ir censando de alguna forma o podemos recabar información del ambiente para saber qué onda, o sea, qué onda la humedad, qué onda la temperatura. En este caso, como pueden ver, tengo 22,8 grados centígrados y 64-65% de humedad en este ambiente. Como pueden ver acá atrás tengo un montón de plantas, acá estoy en el showroom de Plantas Coloc, entonces hay muchas plantas. En este sector hay un poco menos de humedad que en el otro sector en donde hay, no sé, 50 veces más plantas. Entonces, este aparatito nos va a decir qué humedad tenemos, qué temperatura tenemos y qué decisiones podemos tomar. Otra cosa que tengo, esta es mi primer palita que tuve, lo tengo hace muchos años, como pueden ver está muy gastada, pero básicamente es para mostrarles que no necesitan una pala muy sofisticada, con una palita de plástico dura, con esto pueden estar años. Esta la tengo hace mínimo 6 años, así que me acompaña un montón y me encanta la forma que tiene porque carga bastante material. Es bastante gruesa quizás para lo que es plantitas chiquititas no sirve tanto,
Pero nada, para mezclar sustrato, para esas cosas, la verdad que me vino al pelo. Así que recomiendo una palita de plástico. Si consiguen alguna marca buena, pero que sea de plástico, ya con eso están ok. Algo que también sí o sí necesitan son tijeras, ¿sí? Unas buenas tijeras que les sirvan a ustedes cortar hojitas, cortar raíces, hacer alguna poda, no sé, múltiples actividades que hacemos con unas tijeras siempre son indispensables, no solo para cortar plantas, sino también para cortar todo lo referente a las plantas. Así que tijera también. Otra cuestión que yo utilizo mucho es esta varillita, este palito. Son palitos para comer sushi o para comer comida coreana o comida china. Estos son de acero inoxidable. Nada, una vez me compré varios y me di cuenta que me servían muchísimo. Además que para comer sushi me servía para esto, para hacer agujeritos en el sustrato, para plantar algunas semillitas, es el agujerito con esto, para, bueno, múltiples actividades que ya vamos a ir explorando a medida que avance este curso. Así que esto sí recomiendo que sea de acero inoxidable o algún metal o algo que no se pudra si se moja, ¿sí? Tiene que ser durable, tiene que ser apto con el agua, ¿sí? Con la humedad. Así que tenemos el palito también. Otro artefacto indispensable para mí es esto, que esto es un pulverizador, que este justamente es así, ¿ven? Tiene esta manijita que uno le hace así y carga, le da presión y uno después aprieta, a ver, y sale, ¿ven? Bueno, esto me parece muy útil para pulverizar, para hacer control de plagas, que ya vamos a hablar sobre eso, para fertilizar de forma foliar, bueno, para un montón de cuestiones, así que esto es indispensable que lo tengan. Como pueden ver también, esto está gastado. No les quiero mostrar cosas nuevas que no use en mi vida, o sea, quiero mostrarles realmente lo que yo utilizo cuando trabajo y cuando juego con las plantas, que bueno, son estos pulverizadores. Fíjense, este también tiene muchos años conmigo, así que recomiendo esto. Y algo que les quiero mostrar, ven que acá dice solo agua u orgánicos. A mí me gusta como marcarlos porque tengo uno para todo lo que es solo agua y productos orgánicos y tengo otro que es para productos químicos como fungicidas, insecticidas, acaricidas, etcétera. Entonces, si utilizo algún microorganismo benéfico, no quiero que se vea afectado por ningún resto de otro producto que pueda tener. Así que les recomiendo tener dos, ¿sí? Dos pulverizadores, pero bueno, si no con uno ya van a estar bien y después ven si es necesario que se compren otro o no. Además de estas cuestiones, algo indispensable, sustrato, ¿sí? Con este sustrato ustedes van a plantar, trasplantar, propagar, etcétera. Siempre necesitan tener sustrato disponible, eso es algo que les recomiendo. Siempre tener un stock porque nunca saben cuándo necesitan un trasplante, cuándo se van a poner a jugar con las plantas. Así que más vale tener siempre disponible. Este es el nuestro, el de Plantascolo, que es el universal. Pero bueno, tenemos líneas para distintos géneros, distintos tipos de plantas, básicamente. Pero bueno, ustedes pueden armar sus propios sustratos o pueden comprar, como acá en Plantascolo, en cualquier lugar, cualquier sustrato que les venga bien para las plantas que están cuidando. Otras cuestiones que vamos a usar, macetas, ¿sí? Podemos conseguir macetas translúcidas, como estas que son facetadas. Macetas translúcidas que no son facetadas y tienen forma como de cono. Fíjense que estas vienen sin agujero de drenaje. Ya vamos a hablar de ese asunto en otros videos. Pero bueno, si no tiene agujeros de drenaje vamos a tener que hacerles si vamos a cultivar en sustrato convencional. Pero también tiene usos en hidroponía y en otras cuestiones. Como les digo, ya vamos a avanzar sobre eso. Pero tengan en cuenta que algunas vienen sin agujeros, como esta. Y otras traen ya los agujeritos hechos. Eso siempre hay que mirarlo porque si vamos a cuidar plantitas es necesario que tengan un drenaje. Y también, además de las que son así translúcidas, vamos a tener macetas que son opacas, como esta negra que tengo acá, que bueno, tiene acá en este caso 4 agujeros de drenaje. Importante que por lo menos tengan 4 agujeros de drenaje como para que todo el exceso de agua se vaya. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de una planta, estamos hablando no solo de la especie. Cuando uno dice, por ejemplo, acá, me compré un Philodendron micans, no solo estás comprando la especie, o sea, las características que tiene esa planta, sino que la estás comprando como planta, o sea, partes vegetales, el sustrato,
el contenedor, el tutor si es necesario. Esto es un sistema, es un conjunto. Así que ténganlo en cuenta porque a veces uno se ve como obnubilado o se deja en un segundo plano la calidad del sustrato, que ese sustrato esté pensado, que ese contenedor esté ok para esa planta, que tenga un tutor, bueno, etc. Muchas características y muchas cuestiones que deben ser tenidas en cuenta para que tengas el mayor éxito posible. Eso es muy importante, que sepan que cuando compran una planta están comprando todo el sistema y que ustedes deberían ir a sus casas y cuidarlas nada más. No deberían estar haciéndole nada. Así que en este video aprendimos qué es una planta de interior y por qué llamamos plantas de interior, qué diferencias hay con plantas de exterior. Vimos un poco lo de la aclimatación o la rustificación, que es esto de mejorar las condiciones en base al usuario final, que sería el interior de una casa. Vimos qué herramientas necesitamos tener para poder cuidarlas correctamente. Además de entender qué es una planta, ¿sí? Que básicamente, les decía, es un sistema. En el próximo episodio de este curso para plantas de interior vamos a hablar de cosas como qué es la luz, para qué sirve la luz en una planta, por qué es importante que haya luz natural para una planta, por qué hay luces que son grow, que no son las mismas de, por ejemplo, esta que tengo acá en el fondo o este aro de luz, ¿sí? Son distintas. Vamos a hablar un poco sobre eso, cómo sucede la fotosíntesis y bueno, cómo podemos de alguna manera medir de forma casera la iluminación en nuestras casas para entender mejor a dónde ubicarlas, entender mejor cuál es la mejor orientación de nuestras ventanas y bueno, con eso poder ir tomando decisiones. La idea es que sea un paso a paso este video, que vayas aprendiendo cositas, que las vayas incorporando y que obviamente las pongas en práctica. Espero te haya gustado, suscríbete a este canal si te gustó este video, activa la campanita para que YouTube te avise cuando hay nuevos videos. Y bueno, nos vemos prontito en el próximo episodio, así seguimos indagando y profundizando en esto que es cuidar plantas de interior. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima. Chao.